Y comenzamos, ¿vale? Hola, Paulina, Raquel, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Dando y Dando, el mundo de la sociedad civil, para platicarnos de Agenda Ambiental Irapuato. El día de hoy quiero que me cuenten un poquito de dónde nace o por qué nace Agenda Ambiental Irapuato, cuáles son los objetivos con los que trabaja la organización y los fines para los cuales se constituyó, qué las motivó a ustedes a constituir la organización. Hola, buenas tardes y muchas gracias, Joana, por invitarnos. Bueno, nosotros nos constituimos como un colectivo ciudadano a raíz de una problemática que se suscitó en una vialidad en la ciudad de Irapuato. Particularmente es la avenida Gómez Morín, cuando el municipio empezó a hacer una obra vial que no estaba justificada y que se sumó a una serie de acciones que ha hecho el municipio de destrucción. Nosotros lo vemos como de destrucción y de deterioro ambiental, ellos lo ven como desarrollo, que se siguen haciendo. Nos movió, a muchas personas nos movió la indignación de que fueran a destruir uno de los camellones más arbolados de la ciudad, en una de las ciudades que no tiene casi árboles y que tenemos muy mala calidad del aire. Entonces nos constituimos mucho por la indignación, porque nos empezamos a ver ahí de repente en el camellón varias personas preocupadas por el problema de las vialidades y del medio ambiente y de la manera en la que se desarrolla la ciudad. Y entonces nos fuimos pues comunicando entre nosotras, organizando, abrimos una página de Facebook, buscamos apoyo para estrategias legales. Y bueno, todo eso que fue sucediendo digamos, en el camellón y en la defensa de los árboles, después se fue replicando hacia convertirnos, o sea, estar en red con otras asociaciones y mantener una página de Facebook principalmente, pero son otros medios en el que vamos comunicando como que primero era ir comunicando lo que pasaba en esa situación en particular, pero luego fue también ir poniendo en evidencia lo que iba pasando en toda la ciudad, ¿no? Entonces, creo que lo que fue muy interesante es que sí fue un movimiento completamente ciudadano, completamente, no hubo nadie que nos convocó, o sea, nos llevó al camellón la indignación y la preocupación de no saber qué hacer ante esta manera de desarrollar una ciudad tan violenta y tan mal planeada, tan poco incluyente, tan poco sustentable, siendo una ciudad que podría tener todos esos elementos porque es una ciudad pequeña, digamos, es relativamente pequeña, podría caminarse gran parte de la ciudad y esa era una de las cosas que alegábamos en ese momento, que en lugar de darle preferencia al automóvil, y bueno, y lo seguimos alegando, ¿no? Se le diera más preferencia al peatón, a las bicicletas que ya existían. Entonces, bueno, fue ese movimiento, fue ese detonador lo que nos constituyó, pero como el municipio sigue operando de la misma manera, pues seguimos constituidos en red y seguimos evidenciando esa manera de proceder que nosotros consideramos que no es la más adecuada. A mí me llama la atención mucho cuando, desde las primeras veces que escuché el trabajo de Agenda Ambiental Irapuato, el acompañamiento o el interés o la vocación de hacer también no un acompañamiento, sino de poner en movimiento los mecanismos legales para la defensa del ambiente. O sea, muchas veces el activismo ambiental, sobre todo en organizaciones de base, se queda en la denuncia pública a través de medios. Y me gustaría que me platicaran alguna de ustedes un poquito justamente de por qué esa vocación de ir más allá, de activar los mecanismos institucionales o tratar de forzar los mecanismos de garantía de derechos en temas ambientales para la defensa del ambiente, y qué papel juega ese activismo jurídico, por llamarla de alguna manera, o ese interés en mover los mecanismos jurídicos de defensa del ambiente en el trabajo que hace hoy Agenda Ambiental Irapuato. Bueno, pues es que en general es un complemento. Cuando ya te metes de lleno a investigar y a ver la complejidad, es que cuando te das cuenta de que no puedes hablar, por ejemplo, de contaminación, si no hablas de corrupción y si no hablas de injusticia y de desigualdad social, te das cuenta que tienes que tener muchas estrategias. Entonces, de repente a lo mejor puedes reportar una tala injustificada y puede ser un reporte ciudadano y a lo mejor no amerita tanto una herramienta legal, pero otras cosas sí. Y además,
te voy a decir, es difícil, o sea, no es cosa sencilla. A mí me gusta más llamarnos como una resistencia urbana, entonces, pues todo es pro bono. Entonces, encontrar realmente a alguien que diga, ¿sabes qué? Bueno, nosotros aquí no somos, ninguna somos legistas, no somos abogadas, es decir, le entramos realmente a un, a un pleito, entre comillas, por ejemplo, el del camellón duró 3 años. Duró 3 años y fue un aprendizaje increíble porque te das cuenta que puedes argumentar y al final no sabes por qué o bajo qué circunstancias todos los argumentos se caen cuando tienes la mitad de los magistrados a favor, un juez a favor y de repente uno en contra y luego cambian y es difícil de entender toda situación. Entonces es pesado. O sea, no es fácil como decir, ¿sabes qué? Yo sé que hay una situación aquí mala, que es injusta, que no debería de ser, que es pues ilegal, ¿no? Totalmente, que está evidenciando incluso corrupción, pero no es fácil aventarse, porque cuando nosotros, viendo un poco lo que es lo más difícil de estar en el activismo es, te vuelves un poco la piedrita en el zapato pues de funcionarios y no solo de funcionarios, sino de empresas, ¿no? De empresas grandes. Entonces empieza una campaña de desprestigio y una persecución que es fuerte y es difícil de soportar. Y yo creo que ese es uno de los problemas más fuertes que tenemos las resistencias o los grupos de activismo. Entonces puedes llegar de repente a lo que se llama burnout, ¿no? Entonces de repente dices, ya no puedo, o sea, ya me cansé, ya estoy cansada, a lo mejor no hay la participación que se quiere y empiezas hasta psicológicamente enojarte, luego te calmas y es un sube y baja pesado. Entonces, no solamente son herramientas legales, a lo mejor dices, ya no puedo, a lo mejor ahorita ya no quiero, y vamos con otras estrategias, y vamos con otras tácticas para seguir evidenciando, para seguir trabajando. A lo mejor ahorita tomamos un poco la denuncia, a lo mejor ahorita con el COVID, pues de todas maneras no podemos salir a la calle, ¿no? Entonces estamos pues capacitándonos para ver de qué manera seguimos pues transmitiendo lo que vamos, la comunicación de la educación ambiental, que es lo que queremos que se vea. ¿Cuáles son las problemáticas locales? Pero sí es, híjole, pues es pesado y es necesario. O sea, es necesario, lo repetimos muchísimas veces, es algo que tienes que tocar, es algo que sí tenemos que tener apoyo. Afortunadamente, como decía Paulina, estamos ya con otras redes en Guanajuato, porque Guanajuato es uno de los estados pues más tóxicos de México. Entonces, pues para donde voltees, hay problemáticas ambientales fuertes. Entonces, invariablemente hay unas que no, o sea, tienes que aplicar las herramientas legales y pues es respirar y vamos, ¿no? Porque nosotros sabemos que pues la razón nos ampara, pero pues a veces las cosas no son como quisieras y no son de un día, son años de lucha, años de pues de desgaste y incluso de peligro, pero pues son cosas que se tienen que hacer. Y ahí pedimos la participación de todos, ¿no? Y el apoyo. Sí, yo nomás quisiera decir un poco que la estrategia legal fue una de entre muchas y todas las ganamos. O sea, porque, por ejemplo, estuvimos en el camellón y ganamos visibilidad. Fue el primer movimiento que hubo en Irapuato en el que la gente ya se fue al lugar y dijo, basta, no sabemos qué hacer, pero basta. Y luego utilizamos las redes sociales y ganamos porque también tuvimos, a través de convocatorias de redes sociales, en un día colectamos casi 3,000 firmas de apoyo, que resulta que a la larga no tienen tanto poder legal como pensábamos, pero a nosotros nos daba mucho respaldo para saber qué estábamos haciendo. Una estrategia más fue la legal. O sea, no era solo quedarnos con la defensa cuerpo a cuerpo con los árboles y físicamente, sino hacer ver lo que decía Raquel, que hay una corrupción detrás. O sea, nosotros tenemos una ciudad contaminada o tenemos una ciudad mal desarrollada porque hay corrupción detrás, porque el municipio actuó sabiendo que tiene que hacer un manifiesto de impacto ambiental y dijo, no, pues no lo hago porque soy municipio, porque no lo quiero hacer. Entonces, cuando vimos que no estaban haciendo ese manifiesto, nos fuimos por la estrategia legal y la ganamos también.
y paramos la obra, dejaron los árboles sobre la calle, como la gente decía, dejaron los árboles en el arroyo vehicular cuando era al revés, ¿no? El arroyo vehicular se puso encima de los árboles y eso nos costó mucho trabajo. Y ahí después vino la parte de educación, que es en la que yo creo que Raquel y yo nos centramos más, que es, no hay que quedarnos con que esto es un pleito, sino que hay que llevar a la gente a entender, incluido el alcalde, principalmente el alcalde y los regidores, que lo que están haciendo está mal. Pero ¿por qué está mal? Además de ser corruptos o además de ser de visión muy corta o además de ser de querer solamente enriquecer a sus cuates, está mal porque estamos impactando la manera en la que vivimos y lo estamos viendo ahora ya con el COVID, ¿no? Con el coronavirus. Esto es consecuencia de una manera de pensar y de una manera de desarrollar y de una manera de explotar el mundo que ha estado mal siempre, por mucho tiempo, y a la gente le cuesta mucho trabajo verlo. Entonces yo creo que sí fue muy importante la estrategia legal, pero fue una dentro de muchas y siempre ha sido para señalar que lo que se está haciendo está mal y por eso lo seguimos haciendo, ¿no? Hasta ahora. En este camino, que como dices, lo desarrollan en una ciudad con características peculiares, estoy pensando en un entorno de violencia que sobrepasa incluso la ciudad, es algo que nos pasa a todas de manera nacional, pero particularmente, sobre todo en los últimos años, la situación de Guanajuato y de la ciudad de Irapuato ha sido, digamos, señalada por un contexto muy peculiar de violencia, muy intenso de violencia. Con este tema también de los entornos que pueden ser un poco, la defensa del ambiente puede ser un poco complicada por las sensibilidades que tocas en el camino, los intereses, más que sensibilidades, los intereses que tocas en el camino. ¿Cuáles calificarían ustedes que han sido los mayores retos y los mayores aprendizajes en estos años de trabajo? Pues mira, yo creo que para mí en particular, yo creo que el camellón fue una escuela, porque precisamente me di cuenta, y yo creo que todas nos dimos cuenta de lo que, de lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, al decir otra vez, retomo la complejidad de los problemas que no solamente eran los árboles y la pérdida de las áreas verdes, a la hora que íbamos y tocábamos las puertas o que queríamos, tú sabes ciertos conceptos o estás ahí y de repente estudias las ventajas y para ti es obvio, de repente, por qué debería de conservarse o por qué está mal o por qué es corrupto. Pero llegabas, por ejemplo, ese camellón, como tú como dices, de las zonas violentas, atraviesa una colonia pues que está catalogada como violenta, tiene altos índices de violencia, y nosotros decíamos, es que incluso las áreas verdes van a servir para contrarrestar un poco, ¿no? Esa violencia. Pero a la hora que tú ibas y querías explicarle a la gente para que participara, ¿tú crees? O sea, eran personas, familias grandes que a lo mejor venían de su segundo, su tercer turno de trabajo y tú llegabas, oye, mira, es que los árboles, porque el área verde te volteaban a ver así como que no, o sea, no lo veían, no lo captaban. Entonces, esa manera de comunicar algo que para ti es obvio en contextos de violencia, de pobreza, es bien difícil. Pues sí hay que ver de qué manera se puede transmitir eso y pues no sé, Paulina, a mí eso me dejó muy, muy impactada porque trabajábamos eso y pues fue muy peculiar. Pero fíjate que eso nos pasaba tanto con la gente que vivía ahí como con los funcionarios o con la gente que ve el coche como primordial. O sea, para la gente es muy difícil conectarse con su territorio, sobre todo en las ciudades. Como la gente que ya no está en ciudades, que vive en contextos no tan urbanizados, su relación con el territorio es menos violenta, es menos separada, es menos agresiva y se sienten ellos partes más, se definen a partir del lugar en el que viven. Y en las ciudades hay una ruptura bien fuerte con el lugar en el que estás parada, en la tierra en la que estás viviendo. Y eso nos costaba muchísimo que nos lo entendieran. Porque para la gente un árbol es ahí, un árbol ahí, pues un árbol pones otro árbol. No, Claro.
es que ese otro árbol no te va a dar primero ni los servicios ambientales, si lo queremos ver muy antropocentristamente, los servicios ambientales que ya te daba ese árbol. Pero esos árboles no solo son para nosotros, no es oxígeno para nosotros, son espacios donde viven otros seres vivos, ayudan a que el agua se capte mejor. O sea, es una serie de relaciones y de interconexiones en las que estamos, que la gente cuando está en la ciudad las olvida, y no solo eso, las niega. Y si vas y le dices, oye, es que mira, es importante que pienses esto, tú quedas como el tonto, no ellos. O sea, es muy difícil que esas interconexiones se reconozcan. Entonces, yo creo que el trabajo de la educación ambiental en ciudades que están creciendo y que están contaminadas como Irapuato y como muchas ciudades de Guanajuato, es el gran desafío de este momento, porque estamos en la era del cambio climático, de una crisis civilizatoria, en una pandemia, y la gente no puede entender que está interconectada con el territorio en el que está, pues se vuelve bien, bien difícil. Y entonces a veces las redes sociales que tenemos no son suficientes, obviamente, y como dice Raquel, siempre nos estamos preparando y seguimos buscando alternativas para tratar de comunicar ese mensaje de la manera más eficiente. Justamente por ahí va mi próxima pregunta. ¿Qué pasa? ¿En qué momento las agarra el COVID-19? Ya habían adelantado algo por ahí. ¿Y cómo han tenido que modificar planes, estrategias, proyectos? ¿Algo les ha funcionado en particular que quieran compartir con nosotros? ¿Alguna buena práctica, alguna buena experiencia que les haya funcionado a raíz del COVID-19 que vino a trastocarnos la vida de todos de manera personal y de manera social también? Pues, mira, venía funcionando ya en la página que recibíamos denuncias. A veces las personas piensan que somos el gobierno al que tienen que, o sea, piensan que somos un buzón de quejas y sugerencias del gobierno. No somos eso, pero lo que está muy bien es que se haya generado ese impulso en la gente de denunciar lo que antes no se denunciaba. Lo otro que yo veo, independientemente del COVID, es que algunas de las obras viales nuevas trataron de dejar árboles, algunas. En otras siguen haciendo un desastre. Y además siguen pensando en que el coche es lo más importante en la ciudad. Eso es bien difícil, pero vivimos en una ciudad que es productora de automóviles. Entonces ahí viene el aspecto económico. Es una ciudad, son regiones que se desarrollan a través del automóvil, entonces no lo cuestionan. Y bueno, yo creo que lo que la pandemia nos ha permitido ahorita que estamos encerradas, bueno, ya estábamos encerradas antes por el tema de violencia. De hecho, habíamos tratado de ir a hacer cosas en el camellón y las habíamos tenido que restringir. Incluso la última vez que estuvimos en una manifestación en el Cerro de Arandas, cuando el gobernador todavía Miguel Márquez Márquez vino a inaugurar el cuarto cinturón vial, que es el ejemplo, el mejor ejemplo de lo que no se debe de hacer, que es una vialidad que atraviesa un cerro que no es sustentable, que se hizo en función de los terrenos de sus amigos, entonces tiene un trazo peligrosísimo, etcétera, etcétera. Todavía cuando fuimos a esa inauguración, ya fue una situación peligrosa para nosotros. Entonces, nosotros ya nos habíamos un poco resguardado de no estar en la calle por lo que decía Raquel, por lo que representa de que recibimos amenazas, recibimos intimidaciones en redes, gente que se filtra en las mismas redes para romper las relaciones entre las asociaciones civiles y todo con intereses de partidos. Todo eso es algo con lo que uno tiene que estar lidiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, la pandemia lo que nos ha permitido es trabajar un poco más o capacitarnos más en esos aspectos de educación y de comunicación para poder ser más eficientes, ¿no? No sé, a ver qué diga Raquel. Sí, bueno, si de por sí hablar de afectación al medio ambiente es muy abstracto, porque es lo que siempre decimos, no se ve, o sea, no se ve, no es tan tangible como la violencia, vaya, no te apunta con un arma. Entonces es difícil de por sí decirle, mira, es que el aire contaminado te está causando esto, como no lo ves, si no lo sientes en el momento, pues pareciera que pierde importancia. Claro. Entonces, le estás diciendo a la gente, es que esto te va a afectar. Por ejemplo, ahorita con el COVID, es lo que decimos, o sea, se hicieron varios estudios en otros países que decían, es que vivir en una ciudad tan contaminada como Irapuato,
aumenta en un 15%, creo que era el porcentaje que daban, las posibilidades de sufrir los síntomas más graves, ¿no? De COVID. Entonces tratas de relacionarlo, pero no es tan tangible para la gente hablar de aire contaminado, por ejemplo. Ese es el ejemplo más claro. Entonces, ¿sabes qué? En 10 años vas a tener una afectación terrible, pero te dice, ¿sabes qué? Pero ahorita a mí lo que me preocupa es que se me metieron a robar a mi casa, de que hay balacera, entonces estoy así esquivando los balazos y pierde importancia. Entonces es muy difícil, como decimos, y más estando en lugares rurales, es el gran reto. Decimos, ¿sabes qué? Tenemos un grave problema de residuos. Literalmente nos ahogamos en basura. Pero como en las ciudades tú pones tu bolsita fuera de tu casa y pasa el camión y se la lleva, para ti desaparece. Entonces no, para ti no es el problema. O sea, no lo ves, no es tangible, no lo sientes, no, en el momento no te apunta con un arma. Entonces, por eso es importante el activismo de calle y estar trabajando y estar visibilizando y estar dando más foco. Ahorita con el COVID, pues tratamos, por ejemplo, hicimos porque también estamos viendo, analizando la posibilidad de migrar también a podcast o a videos o algo que sea pues más digerible, ¿no? Porque de repente hacemos investigación y nos aventamos unos rollotes, ¿no? Así de que, no, pues es muy buena investigación, no la leen, ¿no? O sea, les da medio un poco de flojera. Entonces hacer cosas más digeribles para que vean, para evidenciar estas situaciones. Entonces relacionar, por ejemplo, ¿qué fue lo que ocasionó ahorita el COVID? ¿Por qué estamos encerrados? O sea, la relación directa con la afectación al medio ambiente que provocó la pandemia y que sigue provocando la pandemia en cuestión de medio ambiente, en cuestión de basura, por ejemplo, de aumento de residuos en los cubrebocas, en el desechos hospitalarios, en que ya teníamos algo que creíamos que ya habíamos ganado, que era la conciencia de lleva tus toppers, no uses desechables, y de repente viene la pandemia, todos nos encerramos y empezamos a pedir como locos comidas para llevar en unicel, en desechables y todo. Entonces de repente, cuando dices qué paradoja, ¿no? O sea, no que nos importaba mucho el medio ambiente y al final cuando te toca es me salvo yo y que se muera quien se tenga que morir y yo ni modo, no me importa, y al final no nos importaba tanto el medio ambiente entonces, ¿o qué? Entonces es llamar un poco a la colectividad, porque sabemos que si bien te da una base de ética o de congruencia, no usar popote o las bolsas o todo, pues necesitas ver más allá de cuando viene el camión de la basura y se lleva la basura. O sea, si bien eso te empieza a dar congruencia en tu vida, hay que empezar a ver más allá, y entonces es donde nosotros pues de alguna manera sentimos que tenemos un papel y abarcar diferentes lugares, porque como decíamos, contaminación es igual a injusticia, desigualdad social. Entonces es muy difícil llegar con la tecnología, o muy fácil más bien llegar con la tecnología a una colonia que no tiene carencia de agua, que ya está arbolada, que pues tú le dices, pues ese caen de repente en un ecofascismo, ¿no? O sea, de que, ay, pues es que los que contaminan son los pobres, ¿no? Y todo. Y, híjole, es bien difícil, y a donde debemos hacer el trabajo es allá, porque ellos no son los causantes, pero sí son los afectados. Entonces, yo creo que ese es el reto, y a mí toda la enseñanza que me ha dejado estos años es que yo creí llegar a defender unos árboles al camellón, porque yo creía que era correcto, y me di cuenta de la maraña que es la problemática ambiental, aunada a la injusticia, a la corrupción, a todo, que dices, ¿por dónde? ¿Por dónde, no? O sea, ¿a quién llamo? ¿Por dónde empiezo? Pero sobre todo la necesidad de hacer cosas que sean un eslabón en la cadenita que termine en acciones que realmente funcionen, que realmente sean efectivas. Entonces es de repente ahí la desesperación que pues sí, tú estás trabajando, pero pues se siguen talando árboles, o que te das cuenta que a lo mejor con esta administración pues ya no la vas a hacer porque pues ya viste la postura, ¿no? Entonces comunicar y tener dentro de la resistencia o entre lo que quieres comunicar,
pues también te formas una postura política, una ética y unos principios, y desde ahí también comunicas lo que quieres comunicar, ¿no? Entonces, pues así. Muy interesante el proceso de reflexión y pues es lo que nos ha pasado a muchas organizaciones con las que hemos hablado, ¿no? Pues es también un momento de introspección, de reflexión, de sistematizar nuestras experiencias y ver qué podemos sacar adelante, como dicen ustedes, quizás los modelos de comunicación, hacer una comunicación que sea un poco más directa, porque cuando producimos contenido de carácter científico o investigaciones en cualquier área del conocimiento, a lo mejor es un contenido que es muy difícil trasladar mediante redes sociales, ¿no? Porque puede resultar cansado, aburrido, muy especializado en un lenguaje poco afectivo o que no llega a tocar las fibras, las sensibilidades, que ahora mismo es una de las principales apuestas, ¿no? ¿Cómo llegas a comunicar, a tocar sensibilidades para sumar a tu lucha? ¿Dónde las podemos encontrar? O sea, ¿dónde un ciudadano preocupado por su ambiente, un ciudadano comprometido, alguien, digamos, con sensibilidad o con interés en promocionar la educación ambiental, hacer activismo en materia ambiental, luchar por la justicia ambiental, que quiera contribuir a la causa de la agenda ambiental Irapuato, ¿dónde las encuentra? O cómo puede hacerlo. A lo mejor no sé si tengan algún tipo de programa de voluntariado, algún tipo de actividad, campaña en estos momentos. ¿Dónde podemos vincularnos con ustedes? Raquel es la que se sabe todas las páginas. Bueno, está la página de Facebook y de Twitter como Agenda Ambiental Irapuato. Y ahí, bueno, ahorita nada más estamos pues trabajando por redes, pero sí tenemos un programa de participación, que me gusta llamarlo más así que voluntariado, de participación ciudadana, con varios puntos en los que se pueden unir, desde mapeo de árboles, trabajar con basura cero, el trabajo de la cuestión de residuos. ¿Qué más era? Ay, se me fue. Jardines polinizadores. En algunos proyectos con escuelas también estamos con jardines polinizadores o huertos escolares. ¿Cuáles otros eran? Lo de movilidad y derechos urbanos, que sí. está, bueno, fíjate, ahorita sé lo que estamos haciendo y se me olvidó, que va directamente relacionada porque Irapuato, una de sus principales fuentes de contaminación aérea es la quema de esquilmo y el parque vehicular, entre otros, pero esas son las principales. Entonces trabajamos mucho lo que es pues, movilidad y movilidad sustentable y visibilizar todo lo que están haciendo en favor del automóvil particular, que es una de las principales fuentes de contaminación. Pues todo lo que hicieron, el cuarto cinturón vial que atravesó, que quitaron la denominación de un área natural protegida para poder hacer esa vialidad, cómo siguen haciendo cosas a favor del automóvil particular, como el distribuidor de villas, que por ahí ahorita vamos a sacar un análisis para poner el debate sobre la mesa de cómo no están bien esos proyectos y empezar a discutir la ciudad, que es lo que queremos, discutir la ciudad. Mucha gente dice, incluso el presidente alguna vez mencionó, ya no queremos que Irapuato sea un pueblo bicicletero. Y nosotros decimos que ojalá, siempre digo eso, pero ojalá pueda ser un pueblo bicicletero y estamos a tiempo. Todavía hay distancias muy cortas. Si se exige, si se planea y si hubiera la disposición, podríamos construir una ciudad humana, que además es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que firmó Irapuato, que su plan está basado en esos objetivos. Entonces, pues, a exigir por ahí, por ese lado. Sí, ahí, por ejemplo, lo de movilidad, otro mal ejemplo de lo que no se debe de hacer. Esta ciudad ha ido cambiando del uso de bicicletas al uso de motos y al aumento de automóviles. El uso de motos es porque como el transporte público es tan malo, tan caro, tan inseguro y tan todos, entonces Indigno. la gente... Indigno, perdón. Indigno, exacto. La gente opta por la moto, que a la larga es más económica que el transporte público
y que puede transportar, aunque no se debe, pero puede transportar a 5 personas en una motocicleta, porque a eso los orilla el desastre de transporte público que hay, pero como los dueños del transporte público son los cuates de los funcionarios, no les jalan las orejas, porque podrían hacer de todas maneras su negocio, pero no lo quieren hacer bien. Y entonces, ahora, otra de las cosas que hacen es, ahorita en la pandemia en Irapuato, están prohibiendo el uso de la circulación de camiones los fines de semana, asumiendo que son los pobres los que se comportan mal, los que salen a comprar. Entonces, les quitan el transporte público, en el caso de los que tienen que trabajar, les complican la existencia y les encarecen, pero a los que usamos coche no nos prohíben el uso del coche. Entonces, ahí se reafirma que la ciudad está pensada para el coche particular, han aumentado el uso de coches y han aumentado las vialidades. ¿Qué es lo que va a generar? Que vamos a llenar la ciudad de coches, empeorar la calidad del aire y volvernos más vulnerables a situaciones como las de la pandemia. Eso, que a mí me parece tan lógico, tan obvio y tan bien conectado, es súper difícil de que lo entiendan porque detrás está eso que decía, la corrupción, los amigos que se están enriqueciendo del transporte público, los regidores que lo único que quieren es que les paguen mientras levanten la manita y estén callados, los pleitos que hay entre los partidos políticos que al final nos repercuten a nosotros, el imaginario de que las ciudades desarrolladas son ciudades con cemento y calles en lugar de ciudades que se pueden caminar, que tienen sombras, que comparten el espacio público con árboles. Entonces, ese es el gran desafío y como decía Raquel, bueno, lo tratamos de hacer en las redes sociales, pero seguimos buscando alternativas de comunicar eso hacia entornos más claros o a lo mejor más rápidos o a lo mejor, no sabemos, más dinámicos que puedan tener un mayor impacto. Muchísimas gracias, Paulina. Muchísimas gracias a Raquel por acompañarnos en este episodio, por contarnos un poquito de lo que hace Agenda Ambiental Irapuato. Desde Gobierno y Análisis Político y desde Dando y Dando, les deseamos mucho éxito, les deseamos mucho ánimo, mucha suerte en este camino que han escogido, la defensa del ambiente, la defensa de los derechos a un medio ambiente sano y a una relación armónica con el entorno. Y al final al desarrollo sostenible y a construir ciudades más humanas, ciudades dignas y entornos dignos donde desarrollar nuestra vida. Cosa que el día de hoy todos extrañamos y todos echamos de menos. Nosotros somos Dando y Dando, el mundo de la sociedad civil. Nos pueden escuchar en su reproductor de podcast preferido. Estamos en Apple Podcast, en Spotify y también en nuestra página web gobiernoyanalisispolitico.org. Muchas gracias a ti. Listo. Ahora ustedes se pueden despedir normal. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Pues muchas gracias a ti, Joana, por habernos invitado. Bueno, esta es una forma también de comunicar lo que estamos haciendo, entonces gracias por esa cobertura porque a nosotros nos ayuda a que se conozca más y también pues conocer el trabajo que ustedes están haciendo y que sepan que podremos seguir colaborando con ustedes. Sí, muchas gracias por abrirnos este espacio y por permitirnos colaborar. Esperamos que sigamos con estas colaboraciones y seguir platicando. Y pues yo creo que abajo en los comentarios ya dejaremos la liga de las páginas y un poco el desglose de los programas de acción ciudadana que tenemos. Sí, de hecho creo que voy a volver a grabar esa parte y le comento al editor. Bueno, muchísimas gracias ahora sí, Paulina y Raquel, por acompañarnos. Como siempre, en las notas del podcast van a encontrar todos los sitios a los que hacemos mención y la liga con la página de Facebook de Agenda Ambiental Irapuato, el correo de contacto para ponerse en comunicación con alguna de ustedes, así como las líneas de trabajo y de vinculación que tiene abierta la organización. Nosotros somos Dando y Dando, el mundo de la sociedad civil, un podcast de gobierno y análisis político. Nos pueden escuchar en su reproductor preferido de podcast, Apple Podcast o Spotify, o también pueden descargar el episodio en nuestra página web www.gobiernoyanalisispolitico.org. Nos vemos en un próximo episodio.